La UTV presenta un informe especial. Levántala, hermano, levántala, hermano. Miles de personas se han manifestado en contra de la corrupción. Aquí en Tegucigalpa hemos visto las calles abarrotadas, una movilización definitivamente impresionante. Y por supuesto no podemos dejar pasar la oportunidad para hacer un análisis con un académico, en este caso con el sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el licenciado Blas Barahona. Licenciado, ¿cómo podemos interpretar un fenómeno o un evento como este? Bueno, primero, este es un movimiento que ha venido a despertar la conciencia. Vemos la participación de muchos jóvenes en estas manifestaciones. Hay una indignación en el pueblo por el problema de la corrupción. El problema de la corrupción explotó. Ya no se puede detener esta masa humana. Vemos que hay movilizaciones a nivel nacional, incluso hasta en los pueblos más pequeños. La gente está protestando, se está manifestando, porque han tocado la parte más sensible, que es el problema de la seguridad social de este país. Es más, han muerto personas por este latrocinio que ha habido, ¿va? Eso definitivamente es atentar contra los derechos humanos, es atentar contra la vida de las personas. Cientos, miles de pacientes que se han quedado sin una atención médica, sin una operación, o no hay medicamentos porque definitivamente dejaron saqueado, robado, han dejado limpio, liquidado ese seguro social. Y esto ha indignado a la gente porque creo que ya basta y hay que ponerle un alto a esta corrupción. El problema de la corrupción en este país es un cáncer que está carcomiendo a la sociedad. Por eso vemos estas manifestaciones de la gente hoy, inmensa, multitudinaria, y que esto va a ir sumándose. Esta es una bola de nieve que va a ir creciendo cada día más y más, ¿va? Entonces vemos, esto es increíble, ¿va? Que solo lo podíamos ver en los días del golpe de Estado, pero que hoy ha ido creciendo. Lo interesante de esto es que se han sumado personas de la tercera edad, jóvenes, hijos precisamente de esas personas que han muerto en el seguro, que han tenido problemas por la atención médica. Es interesante también observar que quien convoca no son políticos, y yo creo que, y permítame abusar haciendo mi opinión, pero creo que ese es un punto importante para que haya asistido mucha gente en este caso, porque la convocatoria que la hace no es un sector político. Correcto, eso es importante, por eso vemos que muchos jóvenes están participando en esto. Se ha querido evitar las banderas políticas, pero la misma protesta, la misma manifestación es política. Además, se está luchando contra un problema social y hoy la gente no solo está pidiendo que luchar contra la impunidad, sino incluso que renuncien los que están metidos en la corrupción, independientemente de quién sea. Vemos que hay un partido político que ha recibido fondos, que recibió cheques del Seguro Social, pero que también sirvieron para financiar una campaña política, ¿va? Para determinados candidatos. Y eso es lo que tiene indignado a esta población, ¿va? Entonces vemos que cada día esto va creciendo más y más, y no sabemos definitivamente hasta dónde va a llevar. Yo creo que esto debe despertar la conciencia de todo mundo. Todo hondureño, un hondureño buen nacido, debe de protestar, debe de estar indignado por lo que está pasando en esta sociedad. Nunca se había visto en la historia la corrupción a este nivel que ha llegado en estos momentos con el latrocinio del Seguro Social, pero también hay otras instituciones del país que están siendo donde hay corrupción. Entonces, esto no solo está debilitando el problema de la seguridad social, sino la institucionalidad. El mismo Estado está en un problema, en una crisis seria en este momento. Hay una debilidad institucional, estamos casi en un Estado fallido, ¿va? En un Estado de derecho que ya no responde ni siquiera a dar seguridad, ni seguridad ciudadana, mucho menos seguridad social. ¿Qué comparación podemos hacer con movilizaciones como estas en otros países? Bueno, recientemente en Guatemala, pero no sé si podemos hacer comparación con otras en Europa, por ejemplo. No, pero si nosotros vemos en Guatemala es el mismo problema. En Guatemala la crisis ha explotado precisamente por el mismo Seguro Social. Casi es el mismo problema, es una copia de lo que pasó en Guatemala. Pero vemos también en Europa, ¿va? Con todo esto que le llamaron las revoluciones naranjas, revoluciones de colores, ¿va?
que es la población, la ciudadanía indignada contra todos los problemas que están pasando, ¿va? Entonces, este es un despertar de la sociedad y esperamos pues que esto refleje el nivel de participación ciudadana que en este momento se está dando en este país. Hay quienes critican de la sociedad hondureña una sociedad indiferente. Esto apunta a algo definitivamente diferente, más bien, o contrario. Por supuesto, yo no podría decir que es una ciudad indiferente, lo que pasa es que esta es una ciudad pacífica, ¿va? Y que este problema ha venido acumulando, pero que hoy ha explotado, es una explosión, es una bomba de tiempo que ha estado acumulada y hoy se ha abierto esa olla de presión. Entonces vemos la gente cada día cómo se manifiesta, ¿va? Y lo importante es que es a nivel nacional, no solo es local ya, ¿va? Y lo que menos podrían hacer las autoridades es ignorar una manifestación como esta. Definitivamente que no la pueden ignorar. Sé que debe de haber preocupación en las mismas autoridades, ¿va? Por estas manifestaciones, no por la de hoy, sino porque esta es constante ya, ¿va? Y deben de reflexionar. Es más, yo diría, el gobierno debería de llamar a un diálogo, a una concertación para buscarle solución a esta problemática, ¿va? Porque esto va a crecer más y no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿va? Usted decía, apuntaba algo importante y es el debilitamiento de la institucionalidad. Eso hace que el Estado como tal fracase. Por supuesto, ¿ah? Esa es una crisis social que está llevando a una crisis institucional y estamos en un estado debilitado, una crisis ya que es generalizada y entonces vemos el debilitamiento de las instituciones, un Estado incapaz de dar seguridad, ¿va? Seguridad en todos los niveles y hoy vemos que cada día más el problema de la corrupción precisamente está debilitando a este Estado. Hay quienes también critican movilizaciones como estas porque dicen, después no pasa nada, como en otros países, se movilizan, hay miles o millones en otros países y después, ¿qué? Dicen algunos, no pasa nada. Bueno, esto es interesante porque esto comienza a raíz de una denuncia pública, ¿va? A raíz de las denuncias que han venido haciendo algunos medios de comunicación y algunos periodistas sobre el problema de la corrupción. Si los medios no hubiesen denunciado esto, el problema a lo mejor no se hubiera dado cuenta. ¿Por qué? Porque desde el Estado, desde el mismo gobierno, tiene un control institucional donde nada se mueve si no es con la venia del gobierno, del presidente. Entonces, esto es importante porque es toda la denuncia, ¿va? Es la denuncia y esto ha hecho que la gente vaya tomando conciencia, ¿va? Y vaya exigiendo sus derechos. Entonces, este movimiento es de indignación del pueblo, es la indignación de la sociedad. Es una sociedad indignada por la corrupción, por los muertos que han habido, ¿va? Entonces esto ya ha rebasado incluso las expectativas, tanto del gobierno como de los organizadores de estas manifestaciones, ¿va? Y algo como esto, eventos como esto, podríamos decir que las sociedades que van cambiando, se van transformando, ¿qué podemos decir? Por supuesto que esto significa cambios, cambio de mentalidad, cambio de estructura, cambio de conciencia, ¿va? Porque esta lucha no solo es por sacar a los corruptos, sino por luchar también contra la impunidad. Que estos casos de violación a los derechos humanos, que estos casos de corrupción no queden en la impunidad. Porque el problema no se devuelve, no se resuelve devolviendo el dinero que se han robado. El problema es que hay que castigar a los que han robado, porque le han robado al Estado, le han robado a la ciudadanía, le han robado a los derechohabientes del Seguro Social. Entonces, el problema no se soluciona, qué fácil es decir, devolvamos el dinero y no hay problema. Aquí tiene que haber castigo. Y la indignación de la población es porque se castigue a estos corruptos que han dilapidado el Estado de Honduras. Usted es catedrático, es una de las autoridades en la Facultad de Ciencias Sociales, así que yo me imagino que eventos como este les emocionan a ustedes porque ustedes son estudiosos justamente de lo que acontece en la sociedad. Por supuesto que este es un movimiento social y es un movimiento que lucha hacia los cambios, a las transformaciones sociales y esto es objeto de estudio, por supuesto, de las ciencias sociales y particularmente de la sociología, ¿va? Porque aquí estamos viendo cómo la situación misma de esta sociedad está cambiando, ¿va? Hay unos cambios constantes, es una realidad que día a día va cambiando y entonces tenemos que estar en constante estudio de ella para poderla comprender y también saber a dónde queremos llegar en un proceso de transformación y de cambio de la sociedad misma. Un evento como hoy, bueno, y como el que se está dando durante las últimas semanas en todas las ciudades del país,
es objeto de estudio del sociólogo y será objeto de estudio del historiador, viéndolo desde el punto de vista de la academia. Por supuesto, aquí no solo la sociología, usted decía la historia, la geografía, ¿va? Es decir, la demografía, porque vemos también un movimiento de la población, ¿va? En los distintos niveles. Es más, vemos que a estas manifestaciones es una manifestación multipartidaria de los distintos partidos participando, de las distintas clases sociales. Hoy vemos cómo los médicos, incluso que son de la clase media, se han sumado a estas manifestaciones, ¿va? Abogados, distintos sectores sociales. Vemos una clase media alta participando en este proceso, porque es indignación lo que hay. Gente que no las mirábamos en otros procesos, en otras luchas, que no las vimos en las manifestaciones del golpe de Estado, pero que hoy se han incorporado. Algo que no se pensaba en aquel momento, entonces veamos cómo esta situación va cambiando, ¿va? Esto nos refleja entonces que la sociedad misma va cambiando, se va transformando, ¿va? Este es un proceso definitivamente, es dinámico, es dialéctico, ¿va? Podemos ver también cómo analizar estas contradicciones que se dan en el seno de esta sociedad, estas contradicciones que se están dando dentro de la estructura política del país, y esto lleva precisamente a hacer un análisis, porque estas contradicciones también generan cambios, generan desarrollo, ¿va? Y cómo analizar el hecho de que, por una parte, grupos de la sociedad, sectores de la sociedad, están convocando movilizaciones como esta, pero también el gobierno está haciendo movilizaciones. ¿No creará esto después una crisis y profundizará división en la sociedad hondureña? Por supuesto que aquí hay antagonismo ya, ¿va? Y aquí podemos reflejar un antagonismo de clase, pero también de los grupos sociales. Desde el Estado, por supuesto, quieren contrarrestar estas manifestaciones, estas protestas. Es decir, en la sociedad no puede haber una acción sin una reacción, ¿va? El gobierno desde el poder mismo ha convocado a manifestaciones, y lo que vemos que son manifestaciones muy pobres, raquíticas en comparación con esta que se ha visto hoy. Vemos que todavía tenemos como una hora de estar aquí y la gente todavía sigue llegando, ¿va? Esto demuestra entonces que hay una indignación tremenda en este país, y esperamos que este movimiento conduzca a un cambio real, positivo y verdadero de esta sociedad. Bien, sus últimas consideraciones, licenciados, para cerrar con este tiempo. Cuando estamos justamente frente a la Casa de las Naciones Unidas en Tegucigalpa, hasta donde se ha movilizado buena parte de los ciudadanos aquí en la capital de la República. Bueno, estar aquí es simbólico, porque lo que se está pidiendo es la Comisión Internacional contra la Impunidad que venga a través de las Naciones Unidas. Por eso es simbólico. Y por eso la manifestación se ha hecho aquí, pero yo creo que las manifestaciones, las protestas, deben de hacerse hacia Casa Presidencial. La Casa Presidencial debe de convertirse en un símbolo de esta lucha, porque es ahí precisamente donde se ha dado la corrupción y se ha dado el latrocinio del Seguro Social. Muy bien, gracias al sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, catedrático Blas Barahona, quien nos ha acompañado. Nosotros aquí al calor de esta nutrida manifestación de compatriotas, quienes piden cese la impunidad y un alto a la corrupción. Jorge Ramos Lozano para UTV. Este fue un informe especial de la UTV, voz e imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.